La reforma laboral publicada en el BOE el pasado 28 de diciembre introdujo cambios que afectan directamente a la contratación laboral y que el pasado 31 de marzo entró completamente en vigor. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y el contrato de duración determinada viene a cubrir una necesidad de la empresa que con la plantilla que tiene no puede cubrir o absorber, por lo que está vinculado a una causa. El contrato por circunstancias de la producción se concibe para situaciones muy concretas, como son las oscilaciones de la actividad normal que crean un desajuste temporal. Y es expresamente en su redactado que incluye las vacaciones como una situación de desajuste temporal. Este contrato no podrá superarse en 6 meses y será ampliado en un año por convenio del sector. La sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva del puesto de trabajo se circunscribirán a los contratos de sustitución. Es importante indicar que el contrato por hora o servicio determinado desaparece del marco jurídico, por lo que ya no se puede contratar personal bajo esta modalidad. Y la novedad viene por el contrato fijo discontinuo, que se postula como un contrato a utilizar para una actividad estacional o de temporada, así como para las ETTs y las contratas y subcontratas. Desde nuestro departamento de laboral, nuestra recomendación es que la contratación por un nuevo puesto de trabajo en la empresa debe realizarse mediante la contratación indefinida y por ello cobra relevancia el periodo de prueba establecido en el convenio colectivo. Y para el contrato temporal se debe acreditar la causa de la contratación como una alteración del proceso productivo y del motivo de la duración, ya que el cambio normativo ha introducido que la irregularidad de los contratos determinará su condición como indefinido y se considerará una infracción administrativa que va acompañada de sanciones de 1.000 a 10.000 euros por cada persona contratada irregularmente. Les recordamos que en Benefixpeak estamos a su disposición para atender cualquier duda o información que se les pueda surgir en relación con este tema o cualquier otro. Asimismo, si lo desean, pueden recibir más información suscribiéndose a nuestra newsletter o siguiéndonos en las redes sociales. Solo tienen que acceder en Twitter o LinkedIn en nuestra página web. Sin más, me gustaría saludarles atentamente y desearles que tengan un buen día.